Entonces, ustedes seguramente conocen muchas formas de transmisión. A ver, aquí tenemos a... Híjole, Guillermo, no sé, ahorita lo checo. A ver, Martín Pérez, ¿qué formas de transmisión de enfermedades conoces? ¿Ya me veo? Ya. Sí, ya. No recuerdo muy bien. ¿No te acuerdas muy bien de ese tema? ¿Cómo Le crees? podría dar una idea más o menos de lo A que ver, imagino, pero por ejemplo, una de transmisión sería como por ejemplo la del COVID, que es mediante la respiración, ¿no? Que se transmite por el aire. ok, está También las bien. de contacto, que son como las ETS. Exacto. Sí, más o menos vamos por ahí. Bien, estos mecanismos de infección, entonces vamos a tener aquí está. Estos, pues van a ser diferentes microorganismos que van a poder transferirse por medio de la boca, por ejemplo, este es un ejemplo. Todos los microorganismos que se transfieren a través de la boca pueden seguir un contacto directo o una infección a través de gotas. ¿Qué entienden ustedes por contacto directo, Vanessa Coronel? Pues que se encuentra cerca. Contacto directo es que se encuentra cerca. ¿Cómo crees Ajá. que se tenga que dar este contacto directo? Como, o algún ejemplo que se te ocurra. Por decir ahorita con lo del COVID, que, o sea, estás tú de frente con alguna persona, pero ella no trae cubrebocas, entonces tienes contacto con el virus. Ok, aquí hay una buena pregunta en esto. Ahorita no es así exactamente, pero ahorita lo vamos a responder. A ver, primero Hernández Castillo. Yo creo que el contacto directo es por cuando, por ejemplo, en un beso, que tal cual Exacto, pasa ¿no? O los sea, tiene que haber un novios, contacto gérmenes y demás. con algo específico del cuerpo. Bien, ¿alguien más levantó la mano, chicos? No me acuerdo quién era. Sí, era yo, Miss. ¿Quién yo? Ruth. A ver, Ruth. Bueno, iba a decir lo mismo que por besos o por, no sé, si toman del mismo vaso del agua que otra persona. Ok, no necesariamente el vaso, pero sí el beso. El contacto directo es el que se da directamente con la fuente del organismo, es decir, directamente con la boca de la persona, o sea, tener el contacto con una parte del cuerpo directa de la persona que está infectado. Cuando hablamos de contacto indirecto, estamos hablando de todos los, ¿cómo podría decir eso? De todos los artículos que puedan estar contaminados por este medio. Es decir, en el COVID, ¿no? A lo mejor te vas a contagiar como directamente si le das respiración de boca a boca a una persona que tiene COVID, pero el contacto indirecto puede ser por medio de todos los instrumentos, aparatos, el vaso, la cuchara, la ropa, todos los medios que él pueda usar y por medio del cual se puedan estar, se pueda como resguardar el virus, ¿no? Ese sería un contacto indirecto. Ajá, por artículos contaminados donde el microorganismo sobrevive en la superficie por, no sé, cierta cantidad de días, dependiendo de cada microorganismo, y es por medio del cual lo vamos a adquirir. Puede ser también por medio de la saliva o de secreciones, que estamos hablando, y justo lo que me decía hace rato Vane, estamos hablando sin cubrebocas, y entonces es fácil, ahí no es un contacto directo porque no estás teniendo contacto directamente con la fuente, sino es por medio de la dispersión de gotas. No sé si queda un poco claro. Tenemos otro que es la infección a través de gotas. Y esta infección a través de gotas como tal es por la salpicadura, por la rociadura, por aerosoles que entran en contacto contigo. Entonces estamos hablando de un estornudo. El estornudo lo que hace es sacar miles de partículas de saliva de la boca del paciente. Las partículas viajan a kilómetros más o menos, o sea, no es como de 1 o 2 metros, ¿no? Se quedan ahí. Si las partículas están ahí suspendidas, entonces a lo mejor puede entrar en contacto contigo a tu boca o a una mucosa
y es por medio de la cual te puedes llegar a contagiar. ¿Sí queda claro la diferencia entre esas tres? Sí. Sí. Dime, Lalo. Lalo o Eduardo, ¿qué tal que no te gusta que te digan Lalo? Como sea, Lalo me gusta. Vale, Por ejemplo, en la sangre se puede contagiar, ¿no? sí. ¿Y ¿esa en cuál entra, maestra? En un contacto indirecto, si por ejemplo, no sé, alguna persona se llegó Una persona con VIH podría ser. ajá, una persona con VIH que por ejemplo se llega a cortar y tú, no sé, tienes algún medio, no sé, algún medio que puedas llegar a estar en contacto con él, puede ser un contacto indirecto, pero si tú lo llegas a besar y tienes en tus dientes alguna ruptura de tus encías, de tu paladar, en tus carrizos, en tu mucosa en general, y la persona por algo, por alguna cosa, también tiene alguna, no sé, alguna ruptura que puede llegar a ocasionar la salida de sangre, entonces es por un contacto directo o por transmisión sexual, ¿no? Pero el contacto indirecto sería por algún medio que estés utilizando, no sé, a lo mejor una aguja o algo que puede estar en contacto con sangre, el suero, las agujas, los bisturís, ese sería un contacto indirecto, como un vector. Bien, entonces vamos a la que sigue y bueno, esto es lo que les acabo de decir. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos por contacto directo. Entonces, estos patógenos, pues generalmente en bacterias tenemos a Neisseria gonorrhoeae, que sífilis con Treponema pallidum y VIH, es un virus que son transmitidos son enfermedades de transmisión sexual y son las más conocidas como por contacto directo. Por otro lado, tenemos aquí a las vías de entrada por inhalación, por ingestión, por mucosas o por abrasiones cutáneas, ¿no? Más es la forma en la que van a entrar a nuestro organismo. Y bueno, esto ustedes ya lo conocen, el modo por inhalación, ¿cómo creen que es? Por la nariz. Ajá, tú respiras esas partículas y pues tal cual, al respirar las partículas que tienen por ejemplo, el virus, pues te puedes llegar a infectar. Por ingestión quiere decir que a lo mejor en hubo una salpicadura a través de alguna gota que cayera directamente en tu boca. Entonces, eso va a provocar que tú lo estés ingiriendo. Por mucosas es en cualquier otra mucosa, por ejemplo, decían que el COVID, o no decían, dicen que el COVID se transmite también a través de la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva es un área mucosa y entonces también es a través del ojo. Por eso tú te pones, o sea, no nada más resguardas la boca, ¿no? Resguardas nariz y boca, pero los ojos quedan expuestos. Entonces la mascarilla sí funciona, pero ¿qué pasa si hay un contacto con la parte de la mucosa del ojo, ¿no? Por eso traes la mascarilla y la careta, porque estas gotitas de sangre o de saliva pueden llegar a salpicar los ojos, la nariz y la boca y pueden llegar a infectarte por medio de mucosas. Las abrasiones cutáneas son por cortes, es decir, tiene que haber algún corte por algo, porque se cayó alguien, por alguna abrasión, etcétera, o por algún accidente con objetos punzocortantes, agujas, bisturís, que ocasionen alguna abrasión en tu piel y por medio de esa abrasión entras en contacto con lo que te está causando la infección. Miss, ¿le puede regresar tantito a la anterior, porfa? ¿Está? No, la anterior, esa. Tantito. No, esto es lo que yo les expliqué. Entonces esta ya no tiene, o razón de ser. Sí, era esa. Gracias. De nada. ¿Vamos bien? Sí. 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 Esto está fácil, ¿no? Entonces yo espero que en este examen saquen todos 10. ¿No? Las enfermedades bacterianas transmitidas por vía aérea están Corynebacterium difteriae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y Bordetella pertussis, ¿no? Causan tuberculosis, neumonía, faringitis, difteria, tosferina, que vamos a ir desglosando en las exposiciones que ustedes nos van a ir presentando.
Y bueno, hay toxinfecciones bacterianas por medio de alimentos o agua contaminados. Tenemos aquí algunas infecciones, como lo son por la salmonela, que es la salmonelosis, diferentes tipos de infección por Escherichia coli, tenemos otra vez a Salmonella typhi y a Vibrio cholerae. También tenemos intoxicaciones causadas por Staphylococcus aureus y por la toxina Clostridium botulinum. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se llega a contaminar el agua o alimentos? Nosotros podemos llegar a tener infecciones a través de alimentos que están contaminados. Los alimentos que venden en la calle, por ejemplo, que no los cubren y que están como al aire, puede pasar una persona, estornudar o defecar y estas partículas de la saliva o de las heces fecales secas pueden dispersarse en el aire y pueden llegar a tener contacto con la comida o con el alimento, con el agua que se está ingiriendo. Entonces, al momento de ingerir nosotros esta agua o alimento contaminado, es como el microorganismo llega a nosotros. A lo mejor dicen, no, pues yo me cuido, como muy bien, ahorita no, todo es muy raro que lleguen a ver como una transmisión por medio de alimentos, pero bueno, a lo mejor si estamos comiendo de la calle siempre, pues a lo mejor no es tanto en alimentos, sino el utensilio que no se lavó de forma adecuada el que nos está provocando la entrada del microorganismo. ¿Vamos bien? Sí. Y tenemos otro tipo de transmisión, que es la transmisión a través de vectores. Seguramente la han escuchado. ¿Qué es un vector? A ver, Laura García. ¿Como un medio? Como un medio, ¿como qué tipo de medio? No sé, es que digamos, hace rato estaba diciendo que, por ejemplo, el mosquito es un vector para transmitir una enfermedad. Ajá, eso lo vieron en Parásitos. Gracias, Lau. Acuérdate de prender tu cámara. A ver, Adrián. Sí, el vector, tenemos otro tipo de infecciones, entonces las de mecanismos de infección, y este mecanismo es transmitido por vectores. Y esos vectores justo es un medio de transporte que van a utilizar ciertos microorganismos para poder transmitir la enfermedad. Existen dos tipos de vectores, el vector mecánico y el vector biológico. A ver, les digo, eso lo vieron en Taxo. A ver, Vanessa, no, ya me pregunté a Vanessa. Valeria Cisneros, ¿qué es un vector mecánico? ¿Vale? Realmente no sé. ¿No recuerdas? ¿Ni el biológico? Pues es que sé que las enfermedades por vectores son cuando se transmiten a través de un organismo, me parece, pero nada más. Ok. A ver, Daniel Fuentes, gracias, Vale. Pues un vector biológico es como un tipo agente, no sé, que pues que no sé si se multiplica, o sea, que está en el medio ambiente biológico. Ok, más o menos. El mecánico no, pues no sé, como que siento que es algo que ya, no sé, de algún material, no sé, desechos o algo. Ok, bien, gracias, Dani. A ver, Sayed, sí. La verdad no sé, profesora, no recuerdo eso. Ok, Jazmín. Yo, profesora, yo. Mecánico. Acuérdense de alzar la mano. No sé El quién dijo mecánico yo. es el que no se termina de madurar o llegar a su vida adulta. Se queda como en un estado, podría decirse, larvario, o no se pasa a la siguiente etapa. Y el biológico, pues es donde, por ejemplo, las pulgas, que sí se reproduce y todo en un perrito. No exactamente, Jazz, pero ahorita vamos a ver. Pero tienen una idea. ¿Quién dijo yo? Vamos contigo, Ruth, y luego con un chico que dijo yo. Bueno, yo creo que el factor biológico es el vector, perdón,
vector biológico es el que se multiplica, ¿no? Y se transforma, en cambio el mecánico es el que se queda como estático. Ok. ¿Quién dijo yo? Gracias, Ruth. ¿Quién dijo hace rato? Yo, maestra. Yo, profesora, disculpe. ¿Quién yo? Carlos Quirós. A ver, Carlos, prende tu cámara. Es que tengo muchos. Soy el que no, ya se acuerda que le había dicho que Ok, mi cámara no tengo Bien, es problema. que luego prenden cámara y me salen hasta arriba y ya veo quién habla. A ver, Carlos, tú dinos qué es un vector. Bueno, yo nada más comprendo el de mecánico, es el que transportaba físicamente el agente infeccioso, ¿no? Al hospedador. Y al igual que no se multiplica ni se desarrolla el agente patógeno. Ok, solo lo transporta. Sí, ¿Y el biológico? el biológico ese sí, no, ese no. Ok, está bien, gracias. Aline. Aline, ¿estabas alzando la mano? Sí, creo que el mecánico podría ser como una cortada, ¿no? Algo así. Y el biológico podría ser alguna bacteria o algún virus que pueda causar esa enfermedad. No. A ver, vamos a otra vez a regresar. Gracias, Aline. Un vector va a ser como un medio de transporte por medio del cual los microorganismos van a viajar para poder infectar a un hospedero. Si hablamos de un vector animal, generalmente los vectores son animales, son como los animales que van a transportar a este microorganismo que es causante de cierta enfermedad. Tenemos un vector biológico y un vector mecánico. Cuando estamos hablando de un vector biológico, quiere decir que este microorganismo que está transportando está realizando una parte de su ciclo de vida o de su ciclo biológico en ese vector. Como por ejemplo Plasmodium, ¿no? El mosquito Anopheles es el que transmite el Plasmodium o malaria, como lo conozcan. Y bueno, ese mosquito tiene que ingerir a Plasmodium y adentro del mosquito, adentro del organismo del mosquito, hay cambios en su estado del microorganismo, del parásito, cambios en su estructura, en su maduración, lo que es el humano. Entonces, en el vector biológico se realiza parte del ciclo biológico de este parásito. Y en el vector mecánico solamente va a servir, como lo dijo, no me acuerdo si era Carlos, como un medio de transporte. Por ejemplo, el vector biológico va a agarrar al microorganismo, no lo va a ingerir, no va a estar por dentro, no va a tener cambios. El vector biológico, mecánico simplemente lo va a transportar porque a lo mejor está en la superficie de este y lo transporta hacia donde tiene que estar con el hospedero. En uno entonces realiza parte del ciclo biológico y en el otro solamente lo está como un medio de transporte, tal cual, no sufre cambios a nivel biológico. Como una mosca tal vez transmite ciertos microorganismos, pero no porque están adentro de ella, sino porque a lo mejor por los diversos lugares donde está, pues sus patas están en contacto con diversos microorganismos y al llegar a otro punto, pues sus patas son los que van a servir como un medio de transporte mecánico. No sé si queda claro. Sí. Sí. Vale. Sí. Aquí tenemos algunos, transmisión de vectores, como en el caso de Yersinia pestis, la que causaba la peste bubónica. Más adelante vamos a ver a Yersinia y vamos a hablar específicamente de pestis. Y aquí tenemos a Plasmodium de tipo parasitario. Entonces, poco a poco, conforme vayamos viendo los microorganismos, vamos a ir entendiendo más como qué hace el vector adentro del mosco o qué hace el vector de Yersinia, ¿no? En la rata o en la pulga de la rata. Entonces, lo que tiene que tener definido es saber qué es un vector y que hay dos tipos, ¿no? Tenemos ahora diferentes tipos de infección. Tenemos diferentes tipos, infecciones endógenas e infecciones exógenas. ¿Qué entienden por una infección endógena? Solmary, ¿cómo te llamas? ¿Solmerian? Sí, es el Marí, pero si quieren solo dígame Marí o ya. Ok, Marí. Marí. Ajá, ¿qué es una infección endógena?
¿verdad? Acuérdense de prender su cámara para que me salgan arriba. ¿Qué es una infección endógena? Creo, si mal no recuerdo, eran las que se causaban por la flora, Ok, sí, por o la algo flora. así, de la persona. Ok, a ver, Sebastián supongo que iba a decir lo mismo. A ver, Sebastián. Es, dijo exógena, ¿verdad? Endógena. Endógena, puede ser de alguna mutación que tenga una bacteria dentro de nuestro cuerpo y esta provoque la enfermedad. Ok, ¿y quién más levantó la mano? Gracias, Sebastián. Yo iba a decir lo mismo de la microbiota, que iba a ser un problema de la microbiota con un desbalanceo de la microbiota intestinal. ¿De la intestinal ibas a poner un ejemplo? Mm, sí, pero pues, es lo mismo, ¿no? Sí, sí es lo mismo. Bien, hablamos de qué es una infección. Ay, espérenme porque se está moviendo mi pantalla. De qué es una infección endógena, ¿ok? Las infecciones endógenas son las que van a provenir de nuestra microbiota. Procede de la microbiota normal que convive con nosotros como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, el microorganismo va a formar parte del cuerpo, pero tal vez tuvo algún desequilibrio. ¿Se acuerdan que cuando no existía el equilibrio, la microbiota se alteraba y entonces esa microbiota o residente, o sea, la microbiota que estaba formando parte de nosotros, se puede convertir en patógena? Así, o sea, cuando esa microbiota se altera y se convierte en patógena, estamos hablando de una infección endógena. Tenemos aquí algunos ejemplos, como por ejemplo la aspiración de bacterias orales. Cuando a las personas las entuban por medio de la tráquea, de la boca, etcétera, pueden llegar a tener problemas de aspiración de bacterias. O cuando los pacientes quieren vomitar y hacen como que vomitan pero regresan, también pueden llegar a tener problemas con algunas bacterias. La perforación de vísceras va a provocar salida de bacterias de la cavidad abdominal. Las lesiones en la piel tenemos nuestra microbiota, pero igual si está alterada, pueden lograr introducir esas bacterias que se encuentran en la piel en planos más profundos y entonces es cuando hay una alteración de alguien que no está ahí, pero que forma parte de nuestro cuerpo, entró a otro lado, ¿no? Y por supuesto las enfermedades inmunodeficientes van a permitir que la proliferación de diversas bacterias oportunistas, ¿no? Las bacterias oportunistas van a esperar la condición adecuada y el momento adecuado para llegar, instalarse y poder replicarse y causarle daño al paciente. Ahora bien, por otro lado tenemos las infecciones exógenas. Exo es fuera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infecciones exógenas, quiere decir que no están formando parte de nuestro microbiota. Es cualquier infección que se adquiere del exterior en el que nos rodeamos. De cualquier parte del exterior es como la podemos adquirir. Y esta infección exógena la vamos a dividir en tres. Una transmisión de persona a persona, la otra es una transmisión por penetración y otra transmisión de animal a persona. ¿Cómo se les ocurre que sea de persona a persona? ¿Por fluidos? Vía enfermedad de transmisión sexual. Por enfermedades de transmisión sexual, exactamente. ¿Por ¿Alguien había sangre? dicho por sangre? No, por sangre podría ser de persona a persona. ¿A qué te refieres a ver como en el de sangre? ¿Quién eres? Y por favor prende tu cámara. Ah, es que mi cámara no se ve, mis. ¿Pero cómo te llamas? Paula. A ver, Pau. Es la pantalla rosa. Sí, a ver, dime. Pues de persona, bueno, más bien de transmisión de sangre, según yo, es por ejemplo si te picas con algo que está infectado con otra persona. A ver, otra vez. Ajá. O sea, por ejemplo, si inyectaron a alguien o tatuaron y te tatúan con eso mismo, pues te transmite, pues eso, ¿no? Ok, pero eso ya no sería de persona a persona porque estás utilizando otro medio.
que es como alguna ok. aguja o algo así. Entonces, de persona a persona, sí es por enfermedad de transmisión sexual o por contacto directo, como lo vimos hace rato. Cuando hablamos, por ejemplo, de penetración, entonces sí estamos hablando de la vía parenteral. Y entonces en la vía parenteral sí van a entrar todas las agujas que se utilizan para alguna transfusión sanguínea o para inyectar a alguna persona o lo que se utiliza en los tatuajes. Esa sería ese tipo de penetración, por Sí, penetración, ¿va? sí, Miss. Por penetración también puede ser transplacentaria. Es decir, cuando la madre transmite directamente la infección al feto porque pues porque va a pasar la placenta, ¿no? Que es como esta parte de resguardar al feto en ese momento. Y la otra es de animal a persona, lo que se conoce como zoonosis. Y esa zoonosis, ustedes van a ir viendo a lo largo que veamos el programa, porque no es lo ideal. Por ejemplo, no tengo nada en contra de ellos, pero dormirse con los animales no es lo ideal porque pues llegan a tener ciertos microorganismos que no nos están favoreciendo a nosotros al dormirnos con ellos o al estar en contacto tan directo con ellos, ¿no? Igual si lo cuidan muy bien, no tendría por qué pasar. Y bueno, cuando hablamos de un mecanismo de persona a persona, estamos hablando de una persona enferma o una persona que es asintomática, como lo vemos actualmente, a una persona sana. Y tenemos los dos medios, la forma directa y la forma indirecta. Puede ser por inhalación de las gotitas de flúor, que es lo que vimos hace rato. El flúor son esas pequeñas gotas que salen de nuestra boca cuando estornudamos o cuando hablamos y que pueden llegar a estar dispersas en el medio donde nos encontramos. Incluso puede llegar a unirse con una partícula de polvo o con algún microorganismo y entonces transmitir también así la enfermedad. Puede ser también por contacto cutáneo, es decir, directamente con la piel, y de forma indirecta puede ser un mecanismo fecal oral y por fomites. La forma indirecta fecal oral, pues como su nombre lo dice, es porque el paciente no está teniendo un buen aseo de manos y entonces lo que agarra cuando defeca, pues eso mismo no lo está lavando o no está teniendo la higiene correcta, agarra diversos objetos o comida y la lleva a la boca y entonces es este tipo de infección. Y la otra es por fómites. Eh, a ver, Samuel Cigarroa, ¿qué es un fómite? No sé, profesora. No te preocupes, Sam. A ver, Aline. ¿Es algún objeto en el cual esté el virus o la bacteria para que se pueda infectar a otra persona, no? Sí. El fómite es cualquier objeto inanimado que va a servir como un medio de transporte para que se infecte otra persona, ¿no? Entonces, ahorita hay muchos fómites. Por ejemplo, ahorita en el COVID te dicen, no, pues, si estornudas, limpia todo lo que llegue a tu casa cuando vas al súper, lávate las manos, todos los productos que lleguen, límpialos, cámbiate la ropa, porque es ahí en la ropa, en la comida que vas a comprar al súper, en diversas cosas, funcionan como fómites y ahí se pueden albergar los virus en este caso, ¿no? O cualquier otro microorganismo. Tú entras, piensas que está bien, entras en contacto, lo manipulas, no te lavas las manos, te tocas los ojos, te llevas la mano a la boca y entonces es cuando tú te llegas a contagiar de ese microorganismo. Cada microorganismo, dependiendo del que sea, va a sobrevivir en las superficies por determinado tiempo. Ustedes ya vieron bacterias, ya vieron virus, saben que hay bacterias que tienen cápsula, que son mucho más resistentes, hay virus que tienen envoltura o virus desnudos, entonces dependiendo si son desnudos o con envoltura, van a resistir a ciertas temperaturas o van a ser más, como un poco más frágiles, es que no es frágiles, pero levantaron la mano y me distraje. A ver, Camila González. Ay, perdón, maestra, es que le quería preguntar si en esos de comités entra como mecánico. Camila, no te escucho. Ay, ¿no? No, ¿puedes hablar un poquitito más fuerte? ¿Me escucha? Otro poquito más. Ah, no inventes. ¿Ahí ya me escucha? Un poco mejor. Si puedes prender tu cámara, te lo agradecería, Camila. Ah, ok. Ay, está prendida, de hecho. Sí, a ver. Es que según yo, los que prenden la cámara. Ah, ya te vi. ¿Ya? Ya. Ay, perdón por la interrupción. No te preocupes. Entonces, ahí en Fómites también entraría como mecánico o no?
No, porque estamos hablando de un animal en el vector mecánico. O sea que en los mecánicos solo son animales, no bacterias como tal. No, en el mecánico es algún animal que va a servir como medio de transporte, el vector. Y aquí el fómite es un objeto que no tiene vida, es un objeto inanimado cualquiera. Ya. Esa era mi duda. Gracias. De nada. ¿Alguien más o vamos bien? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de traumatismos que pueden infectarnos por medio de Clostridium tetani, por la mordedura de un perro, por el virus de la rabia, mordedura humana por Staphylococcus aureus. Sí, si ustedes muerden a otra persona, la pueden llegar a causar alguna infección. Por picaduras por artrópodos como la pulga de la rata. Aquí tenemos el mosquito género Aedes aegypti y mosquito anófeles, que causan respectivamente el dengue y el paludismo. Tenemos aquí la vía transplacentaria, que puede causar la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus o el VIH. Y tenemos por vía sanguínea, muy importante, a la hepatitis B, C y VIH. Bien, seguimos hablando de tipos de infección. Cuando una persona está hospitalizada, puede llegar a sufrir diferentes tipos de infección. Una infección intrahospitalaria o nosocomial o una infección cruzada. ¿Qué entienden por infección intrahospitalaria o nosocomial? A ver, Diego Romero. ¿Qué pasó? A ver, bueno, siento que por el nombre, o sea, Diego, ¿puedes que dice, sí, ya. Siento que intra, o sea, se refiere como que una enfermedad que puedes contraer dentro de un hospital. Así es sencillo, así como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, la infección intrahospitalaria o nosocomial es cuando tú llevas a un paciente por algo a algún hospital y entonces adquiere esa infección durante el tiempo que está en el hospital, parecido a una infección cruzada. La infección cruzada es la que se transmite un paciente infectado a otro en el mismo hospital, pero le transmite cierta infección, ¿no? Por ejemplo, o sea, un paciente llega porque ahorita en los hospitales que estás en área COVID y no te pueden pasar o por alguna cosa pues llegas a estar en esa área, a lo mejor tú ibas por otra enfermedad que no era COVID, pero te meten a esa área y te puedes llegar a infectar porque el virus está muy, 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 o sea, pudiera estar en los objetos inanimados, en fómites, en el aire, etcétera. Entonces, eso va a ser una infección intrahospitalaria o nosocomial. La adquiriste dentro del hospital porque tú no llegaste por esa infección. Y la otra es una infección cruzada, que es más o menos el mismo término. La infección cruzada es cuando tienes a 5 pacientes y de esos 5 pacientes a lo mejor uno desarrolló varicela y sin querer contagió a los otros 5. Entonces, lo que tiene un paciente que está junto con otros en el mismo piso o en la misma área, pues se contagió con el de al lado, ¿no? Esa es una infección cruzada. Ahora, ¿qué es una infección? Una duda. Ay, Ajá, perdón. pero Solo dime quién eres y tu cámara. Sí. Todos los que vayan a participar me dicen soy Ruth y prendo mi cámara porque todavía no les identifico la voz. Sí, me Dime, dice, por ejemplo, o sea, nada como para que me quede claro, la infección cruzada podría ser cuando agarras otra infección, pero ya estando enfermo. Ajá. Y la intrahospitalaria es, como dice usted, por ejemplo, van a COVID y solo tienen COVID y adentro, no sé, se pueden contagiar de otra cosa. Ajá, una infección intrahospitalaria la adquiriste en el hospital. Es que son muy similares, solamente que la infección hospitalaria es cualquier infección que adquiriste en el hospital, ¿no? Y la infección cruzada es porque alguien más en el mismo piso que tú estabas la tiene y tú lo sabes. No sé, por ejemplo, te digo, ahorita van y puedes adquirir COVID y tu paciente iba porque tenía dolor de estómago. Entonces tú dices, pues es que esa infección es como de ese hospital, ¿no? No tuvieron los cuidados, el aseo necesario, el cuidado necesario y por eso se está transmitiendo en todos los pacientes.
cuando no era normal eso que se transmitían las enfermedades en los hospitales, teníamos infecciones cruzadas, que por ejemplo, a lo mejor el paciente, te digo, de al lado tiene tal enfermedad, tú ya ibas con tu enfermedad y la adquieres porque el de al lado la tiene y te la transmitió porque a lo mejor estornudó y la pasó contigo. Entonces son muy similares, solamente que algunos te pueden decir, porque la adquiriste en el hospital es nosocomial, y así lo reportan en casos clínicos, y algunos otros te pueden llegar a decir, bueno, este paciente, en este piso hay 5 casos con COVID y 4 con no, y se dio una infección cruzada entre ellos, o no sabía que tenía COVID y entonces empezó la infección cruzada por ese paciente. Pero son términos muy similares. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. De nada. Ahora tenemos 2 tipos de infección, la infección local y la infección sistémica. ¿Qué entendemos por una infección local? Es Alfredo Bernal. Infección local, pues podría ser, no sé, no sé. Ok, a ver, Diego. ¿Sí alzaste la mano, Diego? ¿O Mariana? Bueno, yo no. Ah, Mariana Cisneros, por favor. Yo creo que es más en la parte específica en la que se da la infección, ¿no? Exacto. ¿Y por la sistémica? Que puede venir como, es que no sé cómo explicarlo, como de todo el cuerpo, pero no sé cómo. Sí, está bien. A ver, vale, gracias. Nada, iba a decir que la sistémica es cuando se afecta a todo el cuerpo y no a un solo órgano. Bien, ¿alguien más iba a decir algo lo mismo o diferente? ¿Alguien más alzó la mano? Yo, Vianney, pero sí iba a decir lo mismo, ya lo dijeron. Ok, Vianney. Bien, la infección sistémica, como su nombre lo dice, está en todo el organismo, ¿no? La infección sistémica, tenemos un patógeno que ya invadió todo nuestro organismo y tenemos una infección sistémica por él. Cuando tenemos una infección local es porque solamente se limita a un punto o a una zona específica del cuerpo. Es entonces cuando decimos que a lo mejor, no sé, llegamos a tener alguna infección en los ojos y solamente se limita a la parte ocular, en ese momento entonces presentamos enrojecimiento, inflamación, no sé, lagrimeo, etcétera, y eso nos dice que se limita a esa zona, ¿no? Entonces, local solamente en una zona específica del cuerpo, sistémica, pues en todo el cuerpo. No son términos complicados, creo yo, entonces el examen espero que se les haga muy fácil. Y bueno, por último tenemos otros tipos de infección, que es la masiva, la simple y la mixta. Y para eso le vamos a pedir a Vania Silva. ¿Qué es una infección masiva, Vania? Pues podría ser que se da como en gran cantidad, o sea, que es como, no sé, que da muy fuerte o algo así. Más o menos. Como tal, la infección masiva, pues sí es porque hay una gran cantidad del microorganismo. Los microorganismos, para que te puedan infectar, pues, tienen algo que se llama dosis infecciosa. La dosis infecciosa es la cantidad de ciertos microorganismos que deben de estar en tu cuerpo para causar infección. Todos tienen dosis diferentes. No sé, es un ejemplo, ¿no? De Giardia, necesitas 10 parásitos, 10 quistes de Giardia para poderte infectar y causar como tal una infección en tu cuerpo. Pues si te comes 5, no pasa nada. Es un ejemplo. Entonces, la dosis infecciosa es la cantidad mínima de microorganismos que se necesita para poder causar una infección. Tenemos otros términos como lo son la dosis letal, que es la cantidad de microorganismos que se necesita en el cuerpo para que el paciente muera. Y la dosis letal mínima, que es prácticamente lo mismo, que es la cantidad mínima de microorganismos que se necesita para que te puedan causar la muerte un patógeno.
Entonces, dependiendo de la dosis infecciosa, de la dosis letal y de la dosis letal mínima, la infección masiva es cuando tenemos una cantidad de microorganismos elevada sin llegar a la dosis letal que nos esté causando infección en el paciente. Ahora, cuando hablamos de una infección simple, ¿a qué se refiere una infección simple? A ver, Caridad. Caridad. Ay, sí, disculpe. La infección simple nada más es que afecta a cierta parte. ¿Prendiste tu cámara, Caridad? Sí, ¿no me veo? Espérame, porque ya me moví. Creo que sí. Ajá. Una infección simple es... Ah, sí, es la que afecta nada más cierta parte del cuerpo de un organismo. ¿Y entonces qué diferencia tendría con la infección local? ¿Con la infección local? ¿Quién te está soplando? Es que tengo a mi hermana al lado, también escuchando la clase. Hace rato vimos que es una infección local. Sí, sí la escuché, que también nada más afectaba una parte, pero es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, el virus del herpes es una infección que dice que es simple, por ejemplo. ¿Por qué? No sé. Ok, si es una infección simple, si solamente, bueno, a ver, espérame. A ver, Hernández Castillo. ¿Podría ser que una infección simple es como una infección gastrointestinal? ¿Por qué? Porque realmente no necesita tanto medicamento, por así decirlo. ¿Y una infección mixta? Podría ser la que va de un punto máximo a uno simple, que combina la masiva y la simple. No es así, chicos. Vamos a regresar al punto, ¿no? Infección local, dijimos que solamente estaba en una parte del cuerpo, ¿no? Ya sea en la boca, en el ojo, en el estómago, en la mano, etcétera. Infección local. Infección sistémica es cuando ese microorganismo, pues ya pasó mucho tiempo, se diseminó y está en todo nuestro cuerpo. Ahí está. La infección masiva, dijimos que es la cantidad máxima de microorganismos que podemos tener en nuestro cuerpo sin que nos causen letalidad, ¿no? La infección simple es cuando adquirimos una infección por solamente un tipo de microorganismos. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, que tiene una enfermedad, una infección gastrointestinal, si es causada solamente por Helicobacter pylori, pues entonces sí estamos hablando de infección simple. Pero si además de Helicobacter pylori está presente Salmonella y está presente Escherichia coli, pues estamos hablando de una infección mixta, porque la infección mixta es donde intervienen varios microorganismos de la misma, o sea, de la misma gama o de diferente. Es decir, pueden ser varias bacterias o puede combinarse virus, bacterias y hongos. Esa es una infección mixta. Lo que nos decía Caridad hace un momento, que el virus del herpes simple podía ser como una infección simple, sí, siempre y cuando el paciente solamente tenga herpes simple en la vía, no sé, en el ojo, no sé, tiene una queratitis herpética y lo único que tiene ese paciente es queratitis herpética. Pero si además de tener queratitis herpética se encuentra que en el raspado conjuntival también está presente Staphylococcus aureus, entonces tenemos un virus y una bacteria y al combinarse más de un microorganismo, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, estamos hablando de una infección mixta. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Todos queda claro? Porque eso va a venir en el examen y para mí está bien fácil, pero ¿qué tal que para ustedes no? Entonces díganme si tienen dudas. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profesora. Dime, Castillo. Entonces la infección masiva tiene que ser de un mismo microorganismo, pero muchas veces. Ajá, por infección masiva simplemente estamos hablando que el paciente tiene una gran cantidad de microorganismos y si nos vamos como a las dosis, te digo, cada dosis es diferente para cada microorganismo, entonces sí tendríamos que definir que a lo mejor es solamente de una y si tiene 3 o 4, no sé, tiene alguna bacteria y algún virus, habría que identificar la dosis de cada uno.
Y eso ya se convertiría en mixta. Infección mixta masiva Ok, o gracias. infección simple masiva. Ok, gracias. Entonces, cuando solo se tiene una infección simple es cuando solamente tiene una infección, Un microorganismo causal. microorganismo que causa una sola infección. Así es. Ok, gracias. De nada. Solamente una. Pero si tenemos más de una, pasamos automáticamente a hacer una infección mixta. ¿Qué horas son? Vamos bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Esto es repaso de taxo. Estos términos los tuvieron que haber visto en taxo. Sí los vieron, ¿verdad? No. 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 Me digan No. eso porque si no, no vamos a salir muy bien librados. Es que nosotros dábamos la clase, profe. Bueno, Ay, mis... no entendíamos muy bien. Acuérdense que aquí también les toca exponer, ya les expliqué por qué, pero el chiste de la exposición no es como que ustedes den la clase, sino que estemos como interactuando de, pero ¿por qué pasa esto? O sea, yo sí les voy a preguntar en su exposición de, pero ¿de dónde ya saben de dónde sacarlo, ¿no? Ya les dije de dónde, entonces, pero no sé, a lo mejor les pregunto, ¿pero qué es un diplococo? ¿Pero por qué tiene este factor de virulencia? ¿Pero cómo es que causa tal enfermedad? O sea, sí vamos a estar preguntando, entonces tienen que venir bien preparados porque vamos a tener esa interacción. Y en los repasos, pues, híjole, si hay dudas, sí vamos a tener que irlas resolviendo porque sí necesito que vengan muy fuertes de taxo para poder entender micro. Si no tenemos la base de, por ejemplo, diferenciar una bacteria de un virus, pues sí estamos muy perdidos y eso no está bien. A ver, vamos a ver si es cierto que no vieron nada. Vamos a hablar de la vía de entrada de los microorganismos, ¿no? Dentro de las vías de entrada de los microorganismos ya dijimos que pueden entrar por medio de la boca, por medio de las mucosas, que tenemos contactos directos, contactos indirectos, vías endógenas, vías exógenas, etcétera. Entonces, más o menos nos vamos a dar una idea de cómo entró el microorganismo a nuestro cuerpo. Una vez que el microorganismo entra por todos estos medios a nuestro cuerpo, pues tiene que tener algún tipo de adherencia hacia nosotros, ¿no? Algún órgano receptor o alguien que lo reciba y que le diga, aquí te tienes que adherir conmigo para que juntos podamos comenzar la replicación y la diseminación y comenzar la infección. Eso se le llama, bueno, no se le llama, pero más o menos así es el tropismo celular. Ustedes ya vieron que es tropismo cuando vieron bacterias o cuando vieron virus. Entonces, para tener una idea, vamos a preguntarle a... Uy, es que no veo a todos. Liliana Almaraz, ¿qué es un tropismo celular? Liliana Almaraz. Sí, voy. No lo vimos, pero... Sin lo estoy googlearlo. buscando rápido. Y yo Ajá. sin googlearlo. Ah, Sin googlearlo. Sin googlearlo. Pues... Lo que ustedes sepan, lo que se venga. Si lo googlean no tiene caso, porque entonces lo están leyendo, lo están buscando y no es algo que ustedes sepan. Bueno, maestra, soy tu hermanito. Ay, hola, hermanito de Hola. ¿cómo te llamas? Liliana. ¿Estás tomando clase? Pues voy a matar No, ya espera. Es que ya lo busqué, pero entonces no vale. Y tengo 6 años, sí. Está muy bien, hermanito de Liliana. Pero aquí dice que es el crecimiento o cambio de un organismo, normalmente de una planta. Bien. Gracias, Liliana. Saludos, Josué. ¿Sí, Josué? Hola. Borraste mi... Ay, sí, se despidió. Adiós. Bye. A ver, ¿alguien sabe qué es tropismo celular? ¿No? Ay, no me asusten, chicos. ¿Alguien sí vieron qué es tropismo? ¿Cómo se adhería a la bacteria? ¿Qué utilizaba para su adherencia? No. Entonces, ¿qué vieron? No mucho. Pues ya me asustaron.
A ver, voy a respirar y vamos a ver otra vez. ¿Qué es tropismo? ¿Están listos? Bien. Sí. Es que de verdad siempre me pasa esto. Bueno, no siempre. Antes cuando daba taxo no me pasaba esto. Tropismo. Tenemos la definición como tal de tropismo, que es que sea la adherencia a un tipo de célula, ¿no? Cómo un microorganismo va a entrar en contacto con algún tipo de célula en el cuerpo y le va a permitir entonces que pueda entrar, ¿no? A esta adherencia es lo que le vamos a llamar como tal tropismo. Espérenme. Ok. Ahora, cuando hablamos de tropismo, vamos a poner un ejemplo de un tropismo celular, es decir, un tropismo por virus. Ajá. Entonces, este tropismo celular o hacia un virus también se llama hístico. Y está determinado, vamos a leerlo, está determinado por la interacción específica de las proteínas de la superficie del virus y los receptores de la célula hospedadora. Nosotros como hospederos necesitamos tener receptores que le permitan a los virus, a las bacterias, unirse a nosotros, adherirse y poder replicarse. Cuando estamos hablando de aquí, dice, o léanlo otra vez, está determinado por la interacción específica de las proteínas de la superficie del virus y los receptores de la célula hospedera. Nosotros tenemos receptores, el virus tiene proteínas, si se acuerdan, tienen proteínas, las proteínas de adherencia vírica, por ejemplo, que le van a servir para unirse a ese receptor en nuestra célula y comunicarse. ¿Qué ejemplo tenemos? El virus del VIH. El virus del VIH, que igual ya lo han escuchado en algún momento, tiene un receptor que se llama CD4. Y este CD4 se tiene que unir. Espérenme. Este CD4 se tiene que unir a nuestro receptor en el cuerpo humano, ¿no? Y este cuerpo humano lo recibe, lo capta por medio del CD4 y de los correceptores CXR4 y CR5 para que pueda ser captado y pueda ser adherido a nuestro cuerpo y replicado. Ahorita les voy a poner más ejemplos porque me crea mucha confusión que no hayan visto qué es tropismo. Sí saben que es un receptor. No saben qué es un receptor. Y pues cuando, no sé, por ejemplo, en este caso que recibe el microorganismo, ¿no? Para generar una enfermedad. Ajá, otra vez. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, aquí en este caso sería como del VIH, como dice, cuando un receptor aloja como los microorganismos o los virus para crear una enfermedad. No. A ver, vamos a regresar otra vez. El tropismo es la capacidad que tiene un microorganismo para poder infectar a muchas poblaciones, ¿no? Es la capacidad de un microorganismo para poder infectar al hospedero. Pero para que el tropismo se pueda dar, para que esa capacidad del microorganismo, para que pueda infectar al hospedero, el microorganismo necesita tener ciertas expresiones específicas. Por ejemplo, en el virus necesita tener proteínas de adherencia vírica en su superficie, algo que se pueda adherir a un receptor de nosotros. O sea, el receptor le va a permitir captar o va a permitir que este microorganismo que tiene algo en específico se adhiera al cuerpo del humano y comience a replicarse. En el caso del VIH, el receptor de nuestro cuerpo se llama CD4. El virus va a tener proteínas en su superficie que se llaman GP120. No me quiero meter en eso, proteínas. Esas proteínas, supongamos que este es el virus, la mano, así como tal, y los dedos son las proteínas. Este virus, como mano, tiene una proteína. Es un ejemplo, muy burdo. Tiene esta proteína. Esta proteína necesita un receptor en mi cuerpo para que se pueda unir y replicarse, que debe de tener una forma específica. Si no tiene esta forma específica en mi cuerpo, mi cuerpo no lo va a reconocer y por lo tal sería yo inmune porque no tengo receptores para poder adquirirlo. No, mi cuerpo
tiene algo que se llama CD4. Ya lo han escuchado en Inmuno. ¿Ya llevaron Inmuno o están llevando Inmuno? Estamos llevando apenas. Ok, en inmunología les van a decir que hay dos tipos de linfocitos B, bueno, muchos, linfocitos B y linfocitos T, y que los linfocitos T se dividen en linfocitos T CD4, que son helpers, los que ayudan, y los linfocitos T CD8, que son citotóxicos. ¿Ya vieron eso, por lo menos? Sí. Ok. De El hecho, linfocito T, ajá, dime. no, de hecho creo que es de algo sobre madurar las células, ¿no? Ok. Los linfocitos T. Ajá, el linfocito T, CD4, ustedes lo van a ver en el transcurso de los días de este semestre, sirve para ayudar a la respuesta inmune a poder responder, valga la redundancia, contra la presencia de microorganismos. Pero nuestro cuerpo tiene estos receptores que no están hechos para que llegue el virus y se capte, simplemente que por naturaleza ahí llega el virus y lo capta. O sea, no quiere decir que la función de los CD4 es unirse al VIH, simplemente que por lo que se ha estudiado, se ha encontrado que el receptor que VIH utiliza para unirse a nuestro cuerpo son los linfocitos TCD4. ¿Sí queda un poco más claro? Tropismo es la capacidad de cualquier microorganismo para poder infectar. Para que pueda infectar, necesita dos características: que el hospedero tenga un receptor para ese microorganismo y que el microorganismo tenga alguna proteína o alguna estructura que va a encargarse de hacer la unión a nuestro receptor. Entonces, supongamos que este frasco es nuestra proteína. Este es nuestro virus y esta parte de acá es nuestra proteína, este círculo. Y este círculo de aquí es nuestro receptor en nuestro cuerpo. Entonces, el virus llega, viaja en nuestro cuerpo, pero en algún lado se tiene que anclar para comenzar a replicarse. Se ancla, en el caso de VIH, en los linfocitos TCD4, que tienen la misma forma del virus y que entonces le permite la entrada al microorganismo. Pero esta célula, que se llama CD4, no está hecha, su función principal no es captar virus, su función principal es ayudar en la respuesta inmunitaria. Todos los microorganismos se van a unir a una zona en específico y a una célula en específico, porque así es nuestra naturaleza, no porque tengan la función de unirse a los virus. No sé si me estoy explicando. O sea, nuestro cuerpo no está diseñado para que todos los virus lleguen y nos infecten. Sí y no, porque se unen a ciertas zonas de nuestro cuerpo, pero no quiere decir que esas zonas de nuestro cuerpo no tengan una función principal. Tienen una función principal que no es recibir los virus. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bien, a ver, Eduardo, dime. Se podría decir que es como esos juguetitos para niños que tienes que meter figuritas a una cajita. Ajá. Y entra, ¿no? ¿Así? Exacto. Ajá. Supongamos que así el juguete es el receptor y los juguetitos que son externos serían como las proteínas de los virus, por ejemplo. Es muy burdo, pero más o menos así para que me vayan entendiendo. Ahora, esto es a nivel de virus, que es lo más fácil de entender. A nivel de bacterias, tenemos que hay estructuras de la bacteria que van a participar en la adherencia bacteriana para que se pueda llevar a cabo este tropismo, ¿no? Y esas estructuras se llaman adhesinas, se llama cápsula, se llama lipopolisacárido y tenemos también algunos factores de adherencia que van a colaborar, como los flagelos, la IgA proteasa y ciertas proteínas que degradan la matriz extracelular, ¿no? Como las proteasas, la colagenasa, entre otras. Ustedes ya se saben las estructuras de las bacterias, entonces sería un poco más fácil entender qué es una adhesina, qué es una cápsula y qué es un lipopolisacárido. Vamos a comenzar a hablar de adhesinas bacterianas. Las adhesinas bacterianas van a promover la adherencia a los receptores del hospedero y la autocoagregación de bacterias. Una adhesina bacteriana le va a permitir a la bacteria el poder unirse a los receptores que está marcando, que tiene el cuerpo. ¿Sí han escuchado hablar de las adhesinas? ¿Chicos?
No. Creo que primero los voy a mandar a estudiar qué es una decina y qué es una bacteria y después vamos a ver nuestra ¿En serio no saben qué es una decina bacteriana? ¿De verdad no lo vieron? Yo estoy segura que de Aro no los pudo haber dejado sin saber qué es una decina. Es que, bueno, esto desde mi perspectiva. Lo que pasa es que el profesor era muy, como que tenía mucha ambigüedad porque él no impartía la clase, entonces lo poco que nosotros llegábamos a exponer era lo poco que nosotros, nosotros aprendimos. Yo siento que eso fue lo que nos afectó hasta cierto punto, dejando esto entre comillas, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, nosotros les dije desde el inicio de nuestra clase, pues, por ejemplo, de Aro también da micro, la doctora Alicia también da micro, tomaron ya clases con Alicia, ¿cierto? Sí. Sí. Y ella también los deja exponer. Sí, pero bueno, por ejemplo, con Alicia era diferente porque ella como que cada que exponíamos o así, nos retroalimentaba siempre, ¿no? Así, bueno, o sea, como ahorita usted tiene el plan de hacerlo así. Entonces, por ejemplo, el profe era como de que exponíamos y a lo mejor nos interrumpía a mitad de exposición, pero, o sea, como que no sé cómo explicarlo, o sea, como que le daba vueltas, muchas vueltas a lo mismo. O sea, trataba de explicar algo y se tardaba muchísimo en eso y ya no nos explicaba lo otro o así. Entonces, ese fue como el problema, que no pudimos como aprender mucho tampoco porque pues todas las clases casi siempre Enseñaba a su cuyo. ¿Quién? Todos pasaron taxo. Yo que el profe nos enseñaba a su cuyo. Ay, Dios. Bueno, pues eso ya depende de cada profe, ¿no? Pero todos pasaron taxo. Sí. Sí. A ver, alza la mano quién pasó taxo con... Déjenles. ¿Quién pasó taxo con 10? Con 9. Ok, la mayoría sacó 9. Con 8. Ok, con 8. Bien. Con 7. Nadie. Con 6. Ok, ¿quién tiene reprobada taxo? Ok. O sea, la mayoría sacó 9 y 10, que entiendo que el profesor a lo mejor no retroalimentaba de forma correcta o no sé, cada quien es libre, la universidad pues te da la libertad de cátedra, entonces pues no vamos a criticar a De Aro, simplemente las formas que él utiliza son diferentes, ¿no? Pero si sacamos 10 o 9 es porque algo tuvimos que haber aprendido, ¿están de acuerdo? Sí. Y ese algo que aprendimos, o sea, o cómo sacaron el 9 o el 10. Hacían exámenes y los pasaban. No, de hecho, No. de hecho, calificó con la mayoría con exposiciones. Tuvieron más valor las exposiciones. Sí, porque en sí el plan de estudio era, bueno, el plan de evaluación era que Híjole, ese va, se pasó. el Mario, se hacía una evaluación y pedía los apuntes, pero en ninguno de los temarios lo pidió y pues examen nada más hicimos 1 o 2, pero ya hasta el final. Ok, bueno, está bien, no importa, digo, ya pasó, ya tienen su 10 o su 9, pero esta es la realidad, que tenemos que haber aprendido muchas cosas porque es una continuación de. Entonces, pues se nos va a hacer un poco difícil, pero pues vamos a echarle muchas ganas para darles la introducción en cada clase. Ustedes, como les dije, van a hacer una exposición, pero pues sí vamos a estar preguntando bastante y en la sesión asincrónica pues vamos a tener que hacer resumen, mapa, cuadro, lo que sea, alguna actividad que yo les ponga. Para bacterias pues hay una actividad específica que tienen que hacer con ciertas características de las bacterias.
para que, como les digo, a lo mejor, no sé, Mariana expone Staphylococcus aureus e Israel Yersinia pestis, ¿no? Pero Mariana no sabe nada de Yersinia pestis porque el día que Israel expuso ella no anotó nada. Entonces, pues sí se tiene que trabajar también así para que ustedes repasen y si tienen dudas, las resolvemos en el momento para ver qué está pasando. Bueno, ya no nos vamos a detener más, digo, ya lo pasado, pues ya. Adiós. Entonces vamos a seguir con las adhesinas. Las bacterias tienen ciertas estructuras que les van a ayudar para adherirse al hospedero. Las adhesinas van a ser proteínas, específicamente lectinas, que van a reconocer a ciertos azúcares, a ciertos carbohidratos que están presentes en el organismo y por medio de los cuales se van a adherir. Ajá. Entonces las adhesinas bacterianas, como aquí lo dice, promueven adherencia, van a servir para reconocer a los carbohidratos, estas lectinas van a servir para reconocer carbohidratos, van a encargarse de la unión y de la adherencia de la bacteria a la célula del hospedero. Estas adhesinas que tenemos van a tener un tropismo tisular bacteriano. Este tropismo tisular van a tener algo que se llama especificidad de especie, especificidad de tejido. Las adhesinas pueden de ser, en una bacteria pueden haber muchas adhesinas de diferentes tipos, entonces, o de muchas especies. Por eso tiene que ser específico de cada especie y tiene que ser específico de cada tejido. Vamos a ver ahorita el ejemplo. Entonces, en el caso de, por ejemplo, aquí, Bordetella pertussis tiene una adhesina que se llama hemaglutinina filamentosa. ¿Qué es esta? Hemaglutinina filamentosa. Esta va a reconocer carbohidratos que son glicolípidos sulfatados y a la heparina. Al tejido al que se van a unir es el tejido que está en el tracto respiratorio del humano. Y tenemos aquí a Escherichia coli. Su adhesina principal va a ser la Fimbria P, que va a reconocer a la galabiosa y que generalmente se va a encontrar en el epitelio renal. Escherichia coli tiene 5 especies, subespecies diferentes, enteropatógena, enteroagregativa, etc. Entonces, Escherichia coli lo que va a hacer es tener adhesinas específicas para zonas específicas y que hagan funciones específicas. Ahora bien, tenemos aquí a diferentes tipos de adhesinas de acuerdo a si las bacterias tienen fimbrias o no tienen fimbrias. ¿Recuerdan las fimbrias? Ok, no recordamos las fimbrias. Las bacterias, ahorita vamos a ver su estructura, van a tener como algunos, por así decirlo, pelitos, seguramente lo han visto en alguna imagen, y esos como pelitos le van a ayudar a la bacteria a adherirse al tejido donde se van a comenzar a replicar. Entonces, esas fimbrias le van a ayudar a las adhesinas a poder adherirse o van a estar en las adhesinas. Tenemos adhesinas que son fímbricas. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una fimbria. No la vayan a confundir con flagelo. Esta es una fimbria y al final de la fimbria hay una adhesina que le va a servir para unirse al tejido. Esas son las adhesinas fímbricas. Pero también tenemos adhesinas que se llaman afímbricas, es decir, adhesinas que en la propia superficie de la bacteria, en esta, van a estar ancladas, es decir, no van a estar a lo largo de la fimbria, van a estar ancladas en la superficie de la bacteria, dependiendo de si es gram positiva o gram negativa, si van a estar en membrana o en pared, y también van a servir de unión de las bacterias. Vamos a comenzar a hablar de lo que son las adhesinas fímbricas. Entonces ya habíamos dicho que las adhesinas van a ser pues proteínas, específicamente lectinas, que van a reconocer a carbohidratos, como su nombre lo dice. Entonces en la punta de esta fimbria vamos a encontrar una lectina que va a reconocer un carbohidrato y que se va a encargar de la unión. Les digo, en la imagen, como muy burda, no la vayan a confundir con un flagelo, porque los flagelos están encargados del movimiento, entonces ahí vamos a hablar de algo muy diferente. Entonces, estas adhesinas se van a ensamblar, o sea, van a hacer este ensamblaje en el espacio extracelular, fuera de la célula. Puede ser sobre la membrana, en los gram negativos, o sobre la pared celular de los gram positivos. Ustedes sabrán que los gram positivos
pues tienen una pared muy grande y no tienen dos membranas. Y los gram negativos tienen dos membranas y en medio tienen una pared de peptidoglicano. ¿Lo puede repetir? ¿Qué? Lo de las gram. Ah, sí. Las fimbrias, dijimos que estas se van a ensamblar en el espacio extracelular y se van a anclar, si es de las gram positivas, se van a anclar a la pared celular, porque es más la cantidad de peptidoglicano. Y si es en la pared negativa, se van a anclar a la membrana externa. ¿Sí eso? Sí. ¿Vamos bien? ¿O es demasiada información? Las gram positivas, ¿dónde se anclaban? Perdón, maestra. En las positivas, en la pared celular. Y en las negativas, en la membrana externa. Ok, gracias. De nada. Bien. ¿Qué funciones tienen entonces las adhesinas? Ya habíamos dicho, adherencia a tejidos, formación de biopelículas, agregación bacteriana, invasión celular y movimiento, porque están en las fimbrias. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Bien, aquí tenemos nuestro uroepitelio y aquí tenemos una adhesina, ¿ya? Aquí está la fimbria, la fibrina, que son las proteínas que la conforman. Aquí tenemos a Escherichia coli uropatógeno, por eso aquí tenemos al uroepitelio. Este uroepitelio va a tener un receptor, que es este verde, y aquí nuestra bacteria, que es esta de acá, tenemos una bacteria gram negativa porque tiene una membrana interna, tiene una pared celular y una membrana externa, y tiene una fimbria, que como habíamos dicho es todo esto, y en la punta de la fimbria encontramos a la lectina, que es la adhesina, y esta adhesina va a tener fimbria tipo 1, que se va a unir a la manosa del epitelio, o la fimbria P, que se une a la galabiosa que está aquí. Dependiendo de lo que encuentre en el uroepitelio, es a lo que se va a unir y va a comenzar ahí la infección por medio de Escherichia coli. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos fimbrias tipo 1 que se unen a residuos de manosa en proteína de superficie de las células de la vejiga. Y aquí tenemos las fimbrias P que están asociadas a la pielonefritis y que tienen un receptor que es el antígeno P que contiene galabiosa. El punto es que ustedes entiendan que las fimbrias se van a unir a ciertas proteínas, que las fimbrias son lectinas, que se van a unir, a ciertos carbohidratos y que les van a ayudar a su adherencia. Y que como lo han visto, no es la misma siempre, que van a ser diferentes y que pueden estar ubicadas o en la punta de la fimbria o sobre la pared o membrana de la bacteria, pero que aún así es donde se encuentren, la función es diferente por cada una. Ahora bien, cuando tenemos adhesinas afímbricas, como se pueden dar cuenta, esto no tiene ningún pelito, no tiene ninguna fimbria. Entonces se encuentran lo que les decía hace rato, o sobre la pared celular o sobre la membrana externa. Entonces aquí tenemos que estas proteínas que actúan como lectinas se anclan en esta pared y aquí en esta pared ancladas es donde comienzan a reconocer a los carbohidratos. En el caso de la conjuntivitis o cualquier infección del tracto respiratorio ocasionado por Haemophilus influenzae, que no tienen cápsula, tenemos aquí los Haemophilus influenzae que no están capsulados, tienen dos tipos de adhesinas, por decir alguna, la adhesina W y la adhesina IA. Ajá. Si Haemophilus expresa o en ese momento se encuentra la adhesina HMW, que va a causar una infección en el tracto respiratorio. Pero si la adhesina que está expresada es la adhesina HIA, se va a unir o va a estar a nivel de conjuntivitis. ¿Qué quiere decir esto? O a lo que voy. Una bacteria, como habíamos dicho, puede tener un sitio de acción, por ejemplo, o una función específica, una patología específica, pero puede causar patologías secundarias. O sea, no es exclusivo que Staphylococcus aureus te va a producir conjuntivitis. También está en la piel y también dijimos que si hay una mordedura de una persona, puedes llegar a tener infecciones en piel por medio de Staphylococcus aureus. Entonces, en el caso de Haemophilus puede afectar tanto la conjuntiva como el tracto respiratorio. Sí, principalmente
es una enfermedad a nivel de tracto respiratorio, pero tiene diversas adhesinas que pueden infectar otras partes del cuerpo, como en el caso de la conjuntivitis, si la adhesina que expresa es la HIA. Ahora, estas adhesinas, para complicarlo más, van a sufrir algo que se llama variación antigénica. Entonces, estas adhesinas, al sufrir este cambio en su variación antigénica, es decir, cambian la posición de sus proteínas, de sus aminoácidos, etcétera, y al hacer este cambio lo que hacen es mutar, es estar cambiando constantemente y evadir, con esto evadir que la respuesta inmune los reconozca de forma específica y los elimine. Entonces, esta variación antigénica les va a ayudar a conocer diferentes receptores, dependiendo de dónde se encuentran. El que puedan cambiar su forma en la que están conformadas va a permitir a la adhesina que pueda unirse, en el caso, por ejemplo, de Haemophilus, a conjuntivitis o al tracto respiratorio. Y así va a pasar con cada microorganismo, con cada bacteria, o en su defecto, con cada virus. No quiero complicarles más la existencia de las adhesinas. Díganme si tienen dudas de estas. No, profe. O si no entendieron nada. Chicos. Se entendió, profe. ¿Seguros? Sí, todo bien. Bien, de todas maneras, pues después les voy a hacer un cuestionario. Y vamos a pasar a ver las generalidades de las bacterias, que tampoco se las puse tan complicadas, creo que yo que es lo más fácil que se pueda poner. Y la siguiente semana vamos a comenzar con la exposición. Acuérdense que ustedes van a exponer un microorganismo, una bacteria, y que nos van a decir la taxonomía de la bacteria, a qué reino pertenece, a qué dominio, a qué género, qué especie tiene. Y una vez que presentan eso, nos van a describir si es gram positiva, si es gram negativa, cuáles son sus principales factores de virulencia. No sé si tienen un lipopolisacárido específico, o si tienen un ácido teicoico específico, o si expresan una adhesina particular que esté causando la infección. ¿A dónde va a unirse? ¿A qué va a atacar? No sé, si Staphylococcus aureus va a tener infecciones a nivel de piel, a nivel de mucosas, a nivel de conjuntiva, a nivel del tracto respiratorio, etcétera. No lo sé. Eso es lo que van a colocar. Van a guiarse en la más, si tiene varias especies, por ejemplo, Streptococcus tiene muchas especies, ustedes se van a basar en la especie más común, que es Streptococcus pneumoniae, o la principal. Siempre todos los microorganismos tienen una especie principal y las demás que son como secundarias. Entonces tendrían que hablar de Streptococcus pneumoniae y decir que causa qué, pues neumonía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Streptococcus pneumoniae va a viajar del medio ambiente por el tracto respiratorio, por las vías aéreas superiores, va a llegar a vías aéreas inferiores y cómo es que causa la enfermedad? Una breve explicación de lo que es la enfermedad y posteriormente nos van a indicar cuál es el medio de cultivo. No vamos a ver tratamiento, entonces no se desgasten en poner tratamiento de ningún tipo. Con el medio de cultivo es suficiente. Si es agar sangre, agar chocolate, agar maconqui, a qué temperatura crece y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Tienen que preparar entre 5 y 6 exposiciones por día, por si no viene, porque si se pasma, porque si no sé qué, algo. Entonces, más o menos va a ir así. Entonces, el jueves próximo empezamos con las exposiciones, vamos a ir interactuando entre los dos, bueno, entre ustedes y yo, y el día viernes sería el examen en la sesión asincrónica de la unidad 1 y 2. Es decir, hasta lo que acabamos de ver en este momento. A partir de lo que vamos a ver ahorita, que son bacterias, pasa para la siguiente unidad. Ok, profesora. Vale. Ok, profesor. Sí. ¿Y el examen en qué plataforma sería? Todavía no lo defino. Y puede ser en un cuestionario en Google o puede ser en Socrative, pero no tienen que descargar nada, simplemente yo les hago llegar la liga durante el examen. Entonces, en el examen, el jueves hablamos del examen, de la sesión, cómo va a ser. Vamos a tener una sesión igual por medio de Zoom.
Ustedes se van a tener que grabar como de lado frente a su computadora. Yo les voy a dar un tiempo específico para que contesten y ustedes van a ir haciendo su examen. Yo igual en ese momento, por medio de la sesión de Zoom, les paso la liga del examen y les paso, les doy el tiempo que se necesita. Yo los voy monitoreando y voy viendo cuántas preguntas van respondiendo cada uno para ver si alguno se está rezagando, por qué se está rezagando tanto. Por eso la importancia de que estemos en una sesión sincrónica haciendo el examen. Sí, está bien. Bien, vamos a comenzar con las generalidades de las bacterias. Como ustedes ya saben, de acuerdo al dominio, las bacterias se van a dividir en dos grupos, ¿no? Las arqueas y las eubacterias o nuevas bacterias. Tenemos aquí una imagen de lo que es una bacteria. Y aquí tenemos, por ejemplo, que en este caso tiene cápsula, tiene unas fimbrias, tiene un DNA, aquí tiene algo que se llaman cuerpos de inclusión. Y bueno, estos, una pared celular, una membrana plasmática, etcétera, ¿no? Aquí está el flagelo, que es lo que les dije, no confundir las fimbrias con lo que es el flagelo, porque lo tienden a hacer mucho. Entonces, son estructuras muy, muy, muy diferentes. Una se va a encargar como tal, o su principal función es el movimiento, perdón, y la otra le va a ayudar más a la adherencia, ¿no? El flagelo tiene como función principal el movimiento de la bacteria y las fimbrias o pilis, dependiendo de si son cortos o largos, se van a encargar un poco más a la adherencia. Sí ayudan al movimiento, pero muy poco. Se encargan más de la adherencia. De acuerdo a la forma, esto ya también creo que lo entendemos un poco más, se pueden dividir en cocos, bacilos, espirilos, ¿no? Tenemos diferentes clasificaciones. Si son 2 cocos, tenemos que son diplococos. Si es una cadena de cocos, strepto es cadena, coccus coco, cadena de cocos. Staphy es racimo, coccus coco, racimo de cocos, ¿no? Como si fueran uvas. Tretadas, estamos hablando de 4 cocos como superpuestos en forma tridimensional. Bueno, no es cierto, estos nada más están así 4 cocos juntos y cuando tenemos la forma tridimensional estamos hablando de sarcina. Generalmente la forma de las bacterias es o cocos o bacilos. Son raras las que son espirilos o espiroquetas o la forma de vibrio como un poco más arqueado. En bacilos también tenemos diplobacilos, streptobacilos en forma de V, empalizada como paraditos y letras chinas simplemente es que están los bacilos en desorden. Y cocobacilos, ¿no? Que ni cumplen la función tan larga de un coco, pero tampoco están tan redondo como bacilos. Cada uno va especificando qué es. Entonces, les sirve, por ejemplo, cuando están haciendo cultivos para ver si están observando cocos o bacilos. Y con esto ayudarnos a identificar bacterias, ¿no? Para eso se da la clasificación. Aquí tenemos un estafilococcus, cómo se verían realmente los racimos de cocos. Los diplococos son más o menos así, o pueden ser incluso más de 2, pero son cortitos. Cuando tenemos un estrepto, tendríamos que observar como tal una cadenita un poco más larga. La forma de Bacillus, como está aquí, la forma de Corynebacterium y Evertelia typhi. Al rato hablamos de estos pelitos. Vibrio con sus flagelitos, Spirillum y Treponema pallidum, que es una espiroqueta. En cuanto a tamaño, igual los más pequeños van a ser los cocos, les siguen los bacilos y por último tenemos a las espiroquetas. Y comparado con el tamaño de un eritrocito, pues las bacterias tienen un tamaño muy pequeño. Esto es en cuanto al microscopio óptico y microscopio electrónico. Algunas bacterias sí las podemos ver con microscopio óptico. Generalmente lo que no podemos ver con microscopio óptico son los virus por el tamaño que llegan a tener. Entonces eso se tienen que observar por medio de microscopios electrónicos. Pasando a lo que es la bacteria, regresamos a la parte interna. Y ustedes saben que las bacterias, pues en la parte interna tienen un núcleo que equivale al núcleo eucariótico. Ya sabemos que las bacterias son procariotas. Entonces van a tener ausencia de una membrana nuclear, o sea, el núcleo está ahí como disperso, no está en membrana. Pero aparte tenemos una estructura muy importante que se llaman plásmidos, que son estos circulitos, que también son DNA. Entonces tenemos aquí en el nucleoide, por así llamarlo, el cromosoma bacteriano que está en esta parte,
que no está limitado por una membrana, y tenemos DNA cromosómico extracelular covalentemente cerrado. Esa es la definición. DNA extracromosómico covalentemente cerrado, que es un círculo y que se llaman plásmidos. Los plásmidos, si los dividen como un anillo, van a tener diferentes orígenes. El origen de transmisión, el origen de replicación, van a tener sectores farmacológicos, etcétera, ¿no? Entonces, el plásmido es el que va a servir a la bacteria cuando sucede algo que se llama conjugación bacteriana, que es una forma de conjugación sexual, una forma de reproducción sexual de la bacteria. ¿Sí se acuerdan eso? Que las bacterias se reproducen principalmente por fisión binaria transversa, que es una reproducción asexual, pero que también llegan a tener reproducción sexuales que se llevan a cabo por medio de los pilis. Y este material genético que se transmite a otra bacteria es el plásmido. Tiene un origen de transmisión, acuérdense, se corta y en ese origen de transmisión sale por medio de su pili, y por medio del pili es como se une hacia otra bacteria y forma parte entonces una adherencia de su DNA al de la nueva bacteria. Y por eso se van mutando y las bacterias van siendo a veces un poco más resistentes. Entonces es muy importante recordar que es un plásmido. Tenemos aquí la pared celular y bueno, se ubica entre la membrana citoplasmática y la cápsula. Algunas bacterias tienen cápsula, otras no tienen. Hay principalmente dos divisiones, que son las gram positivas y las gram negativas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son las bacterias gram negativas. Ya no les quiero preguntar porque no me quiero, pues no sé, estoy como un poco triste. Pero bueno, la gram negativa está compuesta por una membrana plasmática interna, como lo pueden ver aquí. La membrana está compuesta principalmente por fosfolípidos, si lo alcanzan a ver con el mouse, aquí tienen a los fosfolípidos, es una bicapa, entonces aquí tenemos a los fosfolípidos y aquí tenemos unas estructuras que se llaman proteínas. Y estas proteínas pues van a tener diferentes funciones dependiendo de las proteínas que se encuentren, ¿no? Pueden servir de adherencia, pueden servir como medios de transporte, pueden servir para regular la homeostasis de la bacteria, etc. Entonces, la bacteria gram negativa tiene una membrana plasmática compuesta por fosfolípidos y proteínas en la parte interna. Luego tiene un espacio periplásmico, que es un espacio virtual que hay entre la capa de peptidoglicano y la membrana interna, y posteriormente estos como tabiquitos color, no sé, amarillos o como cafecitos, se llaman peptidoglicanos o mureína. Este peptidoglicano o mureína es el que le da forma o sostén a la bacteria. Posteriormente, en el caso de las gram negativas, tenemos otro espacio periplásmico y tenemos una segunda membrana, que es la membrana externa. En esta membrana externa hay estructuras muy, muy, muy importantes, como lo son las porinas. Estas son proteínas, ¿no? Y las proteínas forman porinas. Las porinas tienen esta estructura como de barril y están formadas por láminas beta. Su principal función es poder difundir diferentes moléculas hacia afuera o hacia adentro de las bacterias. Entonces es importante para que mantenga este estado de homeostasia. Tenemos otra estructura muy, muy importante en las gram negativas que se llaman lipopolisacáridos. Son estos como pelitos de aquí. Y estos lipopolisacáridos son un factor de virulencia para las células gram negativas. Y es pregunta de examen de taxo y de micro. Los lipopolisacáridos, también conocidos como antígenos O, se van a encargar entonces de ser un factor de virulencia principal para las gram negativas. Los factores de virulencia son como las herramientas con las que cuenta la bacteria para que pueda combatir o atacar al hospedero y causarle una infección. Entonces, si yo voy bien armado, si yo tengo muchas herramientas, pues seguro voy a causar un daño, ¿no? Muchas armas, por así decirlo. En el caso de las gram negativas, como el principal o el más icónico es el lipopolisacárido. Esta es la composición de la gram negativa. Vamos a la gram positiva. Aquí tenemos otro ejemplo de la gram negativa, su membrana plasmática interna, el espacio periplásmico.
Aquí tenemos el peptidoglicano o mureína, que es poco, en las gram negativas más o menos es un 10% de peptidoglicano o mureína. Tenemos aquí a lipoproteínas que se encargan de la estabilidad entre el peptidoglicano y la membrana. Tenemos aquí a las porinas y aquí tenemos a los lipopolisacáridos o cadenas laterales de LPS. El lipopolisacárido pues está compuesto por diferentes partes. Les voy a mandar un PDF para que lo puedan leer y puedan hacer ahí una sesión asincrónica. Y bueno, el lipopolisacárido dijimos que es su factor de virulencia. Por otro lado, tenemos a las bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas son más sencillas porque tienen solamente una membrana interna y tienen una capa de peptidoglicano enorme, ¿no? Más o menos es el 50% de peptidoglicano o mureína. Y estas, tienen estructuras muy importantes que se llaman ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. El ácido lipoteicoico es más largo y va, como ustedes lo pueden ver en la imagen, desde la membrana, como que envuelve a todo el peptidoglicano y pues le da cierta estabilidad a la forma. Y el ácido teicoico, que es un poco más corto, que se encuentra solamente en la capa de peptidoglicano, y el ácido teicoico es un factor de virulencia de las gram positivas. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos la membrana plasmática interna, nuestros fosfolípidos, nuestras proteínas estructurales. Tenemos nuestra capa de peptidoglicano del 50%. Tenemos los ácidos lipoteicoicos que se encargan como de esta forma o estabilidad. Y tenemos los más chiquitos que son los ácidos teicoicos que son como factores de virulencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en cuanto a la forma de las bacterias? No. No, profesor. Bien, entonces aquí como comparativo entre la pared celular de una y otra, yo les decía hace rato, las adhesinas se pueden encontrar en la pared celular, es decir, aquí, si estamos hablando de una gram positiva, pero si te dice la adhesina está sobre la membrana celular, estamos hablando de una gram negativa, porque pues, la adhesina la positiva no tiene ninguna membrana externa, ¿no? Entonces aquí en la membrana externa tenemos estamos hablando de una gram negativa. Esto es como para que lo comparen. Ambas tienen proteínas estructurales, ambas tienen una membrana plasmática interna, ambas tienen fosfolípidos, ambas tienen peptidoglicano, simplemente la cantidad es diferente, 10% en la negativa, 50% en la positiva. Lo que las hace muy diferentes es la membrana externa de las negativas y sus factores de virulencia, ¿no? Principalmente la negativa es el lipopolisacárido o antígeno O, y de las gram positivas es el ácido teicoico. Bien, les decía que algunas bacterias pueden llegar a tener cápsulas y otras no tienen cápsulas. La cápsula va a estar ubicada por fuera de las bacterias, es decir, afuera, después de su capa gram positiva o de su capa gram negativa, se encuentra la cápsula. La cápsula está formada principalmente por glicoproteínas y polisacáridos y le va a ayudar a ser un poco más resistente a la bacteria. Le va a ayudar a que la respuesta inmunitaria no la pueda evadir tan fácil y le va a ayudar como un factor de virulencia extra. Entonces, las bacterias que tienen cápsulas son más resistentes a la desecación, al pH, etcétera, porque esto le ayuda a mantener esta estabilidad. La cápsula también se le conoce como antígeno K. Algunas bacterias pueden perder su cápsula, pero pueden seguir viviendo. O sea, pierdo mi cápsula, pero sigo viviendo, solamente no soy tan virulenta como lo era cuando tenía mi cápsula. Su principal función, como les dije, es proteger a la bacteria de la fagocitosis, de la respuesta inmunitaria, y pues simplemente son otro factor de virulencia. Hay algunas cepas que no pierden la cápsula, simplemente nunca producen cápsula, y a esas cepas que nunca producen cápsula se le llaman cepas rugosas. Les dije que esto era muy rápido de las bacterias. Vamos a hablar de flagelos. Los flagelos dijimos que se encargaban principalmente de dar movimiento a la bacteria. Ajá, ¿no? Este movimiento a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj es el que le va a permitir a la bacteria moverse y desplazarse a diferentes áreas.
Los flagelos también son factores de virulencia, son el antígeno H, si no me equivoco, sí, antígeno H. Entonces, dependiendo de dónde se ubican, vamos a clasificar a las bacterias como monótricas, lofótricas, anfítricas y perítricas. Si la bacteria solamente tiene un flagelo en un extremo, se llama monótrico. Si tiene 2 o más flagelos en uno de sus extremos, se llama lofótrico. Si tiene flagelos en los 2 extremos, se llama anfítrico. Y si los flagelos están alrededor de toda la bacteria, se les llama perítricos. Otra vez, el flagelo entonces sirve para movimiento, también es un factor de virulencia, conocido como antígeno H, y ya les di 3 preguntas de examen con el antígeno K, H y O, y esta le ayuda principalmente al movimiento de la bacteria. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. ¿Dudas? Me regreso. ¿No? No, todo bien. No, todo bien. Bien. Aparte, las bacterias van a tener algo que se llaman pilis o fimbrias, ¿no? Y estas fimbrias, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una bacteria, ¿qué es esta? Anfítrica, monótrica, ¿qué parece? ¿Anfítrica? ¿Por qué anfítrica? Es porque esos flagelos lo rodean. Ah, muy bien. Si rodea toda la bacteria, no se llama anfítrica, se llama perítrica. Si tiene flagelos a los 2 lados, es anfítrica. Si tiene uno, es monótrica. Esto que se le ve aquí, a esta imagen, a esta microscopía electrónica, no es un flagelo. Por eso les decía hace rato, cuando les explicaba la parte de las adhesinas fímbricas o afímbricas. Las adhesinas se encuentran en las fimbrias, es decir, en estas estructuras como pelitos que tiene la bacteria, pero esto se llama fimbria. El flagelo es solamente estos que tienen en un extremo, y si solamente está en un extremo, y aquí tiene 2, y aquí tiene 3, parece, se les llama lofótricas. 2 o más en un extremo son lofótricas. Entonces, mucho cuidado en no confundir el flagelo de la bacteria con las fimbrias de la bacteria. El flagelo es para el movimiento, las fimbrias son principalmente para la adherencia bacteriana. Bueno, sí, para la adherencia de la bacteria. Hay algunos pelitos que no se llaman fimbrias, que se llaman pilis, y son huecos, como si fuera este popote, ¿no? Tienen una parte hueca por el centro. Estas pilis, como les dije hace rato, se encargan de un tipo de transmisión sexual de la bacteria, que es la conjugación bacteriana. Entonces el pili está ahí para que, acuérdense que el DNA extracelular, el plásmido, se rompa, comience a desencadenarse, salga por medio del pili, que es hueco por dentro, y pueda unirse hacia, no sé, hacia otra bacteria, y el DNA, que es el agua, poder transmitirla, el DNA extracromosómico, no el cromosómico, lo pueda transmitir de una bacteria a otra por medio del pili. Esa transmisión de una bacteria a otra por medio del pili es la conjugación bacteriana. Pues así vieron, ¿no? Sí vieron la conjugación bacteriana. ¿No? Que yo me acuerdo, creo que sí. Ok, perfecto. Bien, tenemos aquí a la esporulación de las bacterias. Algunas bacterias van a producir algo que se llaman esporas. Las bacterias que producen esporas son súper resistentes a la desecación, al frío, a altas temperaturas, al pH, etc. Entonces, algún mecanismo de que la bacteria tiene para defenderse, supongamos que la bacteria se encuentra en un lugar que no es óptimo para su crecimiento, en un lugar donde no hay no hay agua, no hay un buen pH, etcétera, y entonces la bacteria pues se va a morir, sabe que se va a morir. Pero la bacteria produce esporas y esta es muy inteligente porque produce esporas, sabe que se está muriendo y entonces lo que comienza es a sacar esporas de su cuerpo o endosporas, y estas endosporas son muy resistentes a la desecación, a altas temperaturas, a cambios de pH, y van a sobrevivir mucho tiempo en el medio donde se encuentre. Estas endosporas entonces van a permitir que la bacteria sea más virulenta porque pueden
vivir en estos medios extremos. Hablando del metabolismo bacteriano, de forma general, ustedes ya saben que el catabolismo es la producción de energía. En el catabolismo se produce la energía y lo que pasa ahí es que es un proceso como tal de degradación de todos los compuestos orgánicos. Lo contrario al anabolismo, ¿no? En el anabolismo se necesita energía para que se pueda llevar a cabo el procesamiento o síntesis de construir moléculas de moléculas grandes a partir de moléculas más sencillas, ¿no? Entonces, en el catabolismo necesito energía y estamos degradando los compuestos orgánicos. En el anabolismo requiero energía y estamos como construyendo esos procesos orgánicos. Tenemos aquí un cuadro que seguramente lo vieron, y si no lo vieron, pues captúrenlo, tómenle foto, escríbanlo, lo que quieran. Pero tenemos aquí a las categorías de las bacterias de acuerdo a cómo se alimentan, ¿no? Tenemos ahí que hay fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos y quimioheterótrofos. De acuerdo a su fuente de carbono, si necesitan carbono o si necesitan algún otro tipo de sustancia orgánica, de acuerdo a su fuente de luz o de energía, si es la luz o reacciones de óxido de reducción. Por ejemplo, los que necesitan luz se llaman foto, los que tienen reacciones de óxido de reducción se llaman quimio, y van acompañados de otra palabra, dependiendo de si dan electrones, es decir, si están haciendo el anabolismo o el catabolismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las cianobacterias o algunas bacterias verdes, dependiendo de si la categoría en la que están es fotoautótrofa o quimioautótrofa. Ahora, las bacterias se van a dividir de acuerdo a la temperatura, en la que están creciendo. Y tenemos aquí bacterias psicrófilas, mesófilas, termófilas e hipertermófilas. Las bacterias psicrófilas generalmente son bacterias que crecen en temperaturas de 15 grados o menos. Las mesófilas están entre 37 grados más o menos, por lo que la mayoría de las bacterias que afecta al humano son mesófilas, porque van a convivir con él a estas temperaturas de 37 grados, ¿no? Generalmente. Termófilas cuando van entre 60 o 75 grados, y ya, a partir de 88 las denominamos hipertermófilas, y las de 106 son las bacterias pues más resistentes de todas a altas temperaturas. Ustedes en lo que van a poner es en sus bacterias, pues nos van a decir si son bacterias mesófilas, termófilas, fotoautótrofas, etcétera. Y bueno, esto es rapidísimo, de acuerdo a su acidez o su alcalinidad en el medio de cultivo. Hablando de medios de cultivo, para que las bacterias crezcan necesitan un pH ideal para poder crecer, ¿no? Entonces, el pH óptimo de crecimiento de bacterias es entre 6.5 a 7.5. Ese es el óptimo para crecer en un medio de cultivo. Pero también tenemos bacterias acidófilas o basófilas. Entonces, es importante saber qué pH tienen para saber a qué pH las vamos a cultivar y puedan crecer. Y por último, tenemos aquí a las bacterias como a las aerobias estrictas, y acuérdense a su necesidad de oxígeno, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, anaerobios aerotolerantes y microaerofílicos, ¿no? Dependiendo de si toleran el estar en aire, bueno, la cantidad de oxígeno, o no lo toleran. Y finalmente tenemos la fase de crecimiento. Todas las bacterias van a pasar por esta fase de latencia, fase exponencial, estacionaria y la muerte, dependiendo de cómo están ubicadas. Durante la fase de latencia, las bacterias pues están preparando y apenas se están adaptando al medio, por eso están ahí, pero no han crecido. Una vez que se adaptan y ya se prepararon en ese medio, están de forma adaptada, correcta, comienza la fase exponencial. Espérenme, porque ya me trabé. Una vez que se adaptan en el medio, comienza la fase exponencial. En esta fase exponencial, las bacterias comienzan su crecimiento porque ya se adaptaron al medio en el que se encuentran. Una vez que comienzan el crecimiento, viene el periodo estacionario. Se mantienen porque a lo mejor hay un déficit de algún alimento, de alguna sustancia, algún nutriente hace falta para que puedan seguirse replicando, o a lo mejor la presencia de algún fármaco
que le impide que se pueda replicar de forma correcta, entonces se mantienen de forma estacionaria. Y posteriormente viene la declinación o la muerte, donde la bacteria ya no cuenta con los nutrientes necesarios en el medio donde se encontraba para poder crecer y pues muere. Esto ya se lo saben, es la fisión binaria transversa y es la forma de reproducción de una bacteria exactamente igual a la anterior, es la reproducción normal, es la reproducción general de las bacterias, es la fisión binaria transversa y el DNA que se replica es el DNA cromosómico, a diferencia de la conjugación bacteriana, que es la reproducción asexual, y el DNA que se utiliza es el DNA extracromosómico. ¿Sí se acuerdan más o menos de cómo están constituidas las bacterias o se quedaron así como de no me acuerdo de nada, ni siquiera lo vi? Sí, ya más o menos. ¿O fue muy rápido y mucha información? Sí, les voy a dejar mañana una lectura, ahorita la voy a buscar rápido, y les voy a dejar esa lectura que habla de bacterias. Aparte de esa lectura que van a trabajar en el aula virtual, van a hacer un esquema de una bacteria gram positiva y de una bacteria gram negativa, con la función de cada una y las diferencias. Un esquema comparativo. En un lado ponen la gram positiva y en un lado la gram negativa, con lo que la conforma, es decir, su estructura, cómo está conformada y la función que tiene cada una principalmente. Mañana se los dejo al rato en su sesión asincrónica y a mano, no puede ser impreso, porque es muy fácil buscarlo y ya, lo imprimo y lo pego. A mano su dibujo para que se acuerden cómo estaban conformadas las bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿lo puedes repetir? Porque se me estaba yendo el internet y se me trabó mucho. Que tienen que hacer una imagen, un dibujo comparativo de las bacterias gram positivas y gram negativas a mano. Y van a poner el comparativo cómo es, las diferentes estructuras que la conforman y su función principal o sus principales factores de virulencia. Aparte de la lectura que les voy a dejar. Ok, gracias. De nada. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, les pido que enciendan su cámara y nos vamos porque ya son las 5 y ustedes van a entrar a otra clase, ¿no? ¿Sí tienen clase hoy o tampoco? Sí. ¿Qué tenemos? Hace 8 días no tuvieron, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? Sí tuvimos. Sí, tuvimos. ¿Ah, sí? Es que yo estoy segura que me dijeron que no tenían. ¿O me confundí? Maestra, una pregunta. Sí. ¿Cree que pudiera haber la posibilidad que nos pudiera pasar sus diapositivas? Bueno, sus presentaciones, para darnos como que una idea de lo que podemos estudiar. No hay la posibilidad. Okay. De hecho, uno de los puntos de que yo les dije, ustedes me van diciendo si me espero, me regreso, lo dejo. No sé si se han dado cuenta, pero pues evidentemente no todo lo que se les dice viene en las diapositivas. No sé si se han dado cuenta. Y la idea es de que yo sé, porque ustedes pueden hacer screenshot y capturan la pantalla y la van pegando, y pues así tienen sus apuntes, ¿no? Y ya, no los vuelven a leer hasta la hora del examen o nunca los vuelven a leer. Entonces la idea de poner como puntos clave o solamente algunas cosas, pues es que ustedes pongan atención en la clase y puedan anotar lo que se les da extra. Disculpa, Camila, pero sí, no hay forma de... Sí, no se preocupe. Gracias. No, ¿de qué? Todos con su cara de maestra. Maestra, ¿le puedo sugerir algo? Sí, dime. ¿Le parecería que, no sé, una clase antes del examen sería una clase como de retroalimentación? Que haga como preguntas y nosotros participemos. Sí me gustaría hacerlo, Yasmín, pero en la cuestión de que de repente se les dé una clase de retroalimentación en la que ustedes den preguntas, se puede malinterpretar yo lo hacía antes y se puede malinterpretar como que las preguntas que se les están dando en la clase previa sean como las preguntas del examen.
Bueno, es que yo en bioquímica no lo tomé con ellos. Mi maestra sí nos hacía y nos funcionaba bastante porque todo quedaba como más claro y, por ejemplo, ahorita que estamos atrasados por taxo y todo, eso nos ayudaría bastante. Bueno, pienso yo, no sé qué piensan mis compañeros. Yo más que nada es una sugerencia porque pues a mí sí me funciona y pues no está complicado, más que nada es mucha información, pero si la integramos bien, todo perfecto. Sí, de hecho, la idea de la sesión asincrónica es que justamente ustedes tengan que hacer como este mapa mental, un mapa, un resumen, lo que sea, para que ustedes den esta forma de repaso. Voy a intentar que salga por ejemplo, en bacterias. Sí vamos a hacer tal vez alguna basta de bacterias o preguntas de bacterias para que podamos quedar más claro de qué hace cada una, pero en la sesión, en la unidad 1 y 2, vamos a lanzarlos así con los esquemas que hacen antes. Pero sí en la de bacterias vamos a tener que hacer esa actividad, Yasmín. Vale, muchas gracias. No, de qué. Chicos, ya no les quito tiempo de su clase, ya les capturé las pantallas. Entonces, si no tienen dudas ni ninguna otra cosa que quieran decirme, eso sería todo. Bueno, yo con el pase de lista en la primera toma de lista. Sí, no estabas, ¿Sí aparecí? Guillermo. Es que me sacó la plataforma. Sí, no Pero estabas. sí quedé. Bueno, sí entré al principio. Sí, es que siento que la verdad si les paso en lista de a uno por uno no voy a acabar, entonces mejor las capturo y ya después en la noche voy viendo quién sí estaba y quién no estaba. Ok. ¿Va? Sí. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves. Ya les estoy subiendo su trabajo para las bacterias. Son 2. Van a ser 2 PDFs. Súbanme los 2 PDFs, no más archivos. Un PDF va a ser de bacterias con el dibujo y las características de la bacteria y el otro PDF va a ser del movimiento flagelar, el documento que les voy a subir. ¿Va? ¿Va a estar en el mismo classroom? O sea, en la misma tarea. Ok. ¿O se pueden mandar uno solo? No, 2, por favor. Okay. Porque si no se me va a hacer más difícil revisar. 2, porfis. Gracias. A ustedes. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias.